Muy buenas noches amigos, vamos a continuar con una clase más de nuestro curso de programación de PLC en TIA Portal. Bueno, en la clase anterior justamente habíamos revisado un poco de los fundamentos más importantes de los PLCs, ¿no? Habíamos visto las características, los tipos, la arquitectura interna, los componentes de un PLC. Y bueno, estábamos un poco explicando sobre las características de los PLC de la marca Siemens, digamos, los lenguajes de programación y los tipos de datos, ¿sí? Bueno, nos quedamos en esta parte. Y bueno, esta parte es muy importante, ya que vamos a iniciar nosotros con el uso del PLC S7200, que bueno, es el PLC tal vez más utilizado, ¿no? Tanto en Siemens y creo que a nivel de cualquier curso de programación de PLC, ya que Siemens pues es el líder en automatización industrial, ¿sí? Entonces, bueno, esta gama, esta serie de la familia S7200, normalmente pues consta o tiene la siguiente forma, ¿sí? Tiene una fuente de alimentación que en muchos casos va a ser ya sea para corriente alterna o para corriente continua. Esto mucho va a depender del código, ¿no? Por ejemplo, este código es el 1214 ACDC Relay, ¿no? Donde, bueno, justamente nosotros queremos un poco describir esta serie, ¿no? Esta serie es el PLC S7200. El modelo es la CPU, ¿no? 1214C AC DC Relay, ¿no? O Relay, ¿no? ¿Sí? Es esta serie, ¿sí? 1214, bueno, se refiere a la familia, ¿no? 1200, ¿no? La C normalmente nos indica que es un PLC compacto. Sin embargo, este PLC se dice que es compacto porque, bueno, prácticamente en este módulo tiene todo lo necesario, ¿no? Como la fuente de alimentación, los módulos de entradas digitales, incluso analógicas, tiene su puerto de comunicación, sus módulos de salida, etcétera. Sin embargo, toda esta gama de PLC es además modular, ¿sí? Modular porque tranquilamente yo puedo ir añadiendo más módulos, tanto de comunicación como también módulos de señales, inclusive un bloque conocido como el Signal Board, ¿sí? Bueno, entonces, esto es muy importante, amigos, especialmente para los que recién inician con la programación de PLC y más aún con esta marca Siemens. Bueno, esta letra que dice AC significa que la alimentación es a corriente alterna, ¿sí? Por eso que la alimentación eléctrica aquí nos dice que va a ser de 120 a 240 voltios de corriente alterna. En algunos modelos puede haber, por ejemplo, un 1214 DC, ¿no? DC, DC Relay, ¿no? O DC, DC, DC inclusive, ¿no? Son muy utilizados también, ¿sí? Que significaría que la alimentación es a corriente continua de 24 voltios, es el voltaje de alimentación, te puede decir estándar en los PLCs. El otro DC va a ser la alimentación que debe de suministrarse hacia los módulos de las entradas digitales, las DI. En este caso, casi en todas las gamas de 1200, su módulo de entradas es a corriente continua a 24 voltios, ¿sí? Entonces, ADC va a ser el voltaje que debe de alimentarse a las entradas digitales. Y el relay significa el tipo de salida digital que se utiliza. En este caso, para este modelo, las salidas son tipo relay. Y aquí prácticamente te indica, ¿no? Relay outputs, ¿no? Salidas tipo relay. Bueno, en este caso, fíjense que para este modelo dice de QA, de QB. Significa que son dos grupos. Si vemos por aquí un pequeño, se puede decir, recuadro que está limitando, son dos grupos de 5 salidas digitales, ¿no? La gran ventaja de las salidas tipo relay, como habíamos hablado el día de ayer, es que tranquilamente admite el control de cargas, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, ya que simplemente en estas salidas, eh, como son tipo relay, prácticamente es como que tuviéramos, ¿no?, nuestra bobina, ¿sí? Nuestra bobina, y por aquí tengamos nuestro contacto. ¿Sí? Nuestro contacto. Y bueno, este contacto es un contacto normalmente abierto,
característico pues, de los relays, ¿no? Entonces aquí yo voy a alimentar, ¿sí? Mi alimentación ya sea línea, ¿no? Si es corriente alterna, o de repente la tensión positiva, ¿no? De 24 voltios, ¿no? Y en el otro terminal prácticamente voy a alimentar mi carga, que de repente puede ser una bobina, de un relé, de un contactor, ¿no? De repente una lámpara piloto. Y este terminal de salida de la bobina tiene que ir ya sea neutro, si es que estamos utilizando lo que es línea y neutro, corriente alterna, o al negativo, ¿no? Si vamos a utilizar una carga que se alimente pues con corriente continua, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros mandar una señal a esta salida, prácticamente energizamos, ¿no? Energizamos y se genera un campo magnético que atrae pues este contacto móvil se cierra, ¿no? Y prácticamente la energía fluye por la carga, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de las salidas tipo relay. Tranquilamente puedo controlar cargas de corriente alterna o corriente continua, ¿sí? Pero en este caso, fíjense que tenemos dos bloques porque tú tranquilamente puedes trabajar con dos tensiones diferentes, ¿no? De repente todo el bloque A puedes controlar o conectar cargas que se alimenten con voltaje de línea, ¿no? Y neutro, ¿sí? Y por otro lado, el bloque B, de repente cargas que se alimenten con un voltaje de 24 voltios DC, corriente continua. Entonces, para eso me sirven, ¿no? Estos dos bloques, ¿no? Puedo trabajar con cargas de diferentes tensiones, ¿no? Lo incorrecto sería que de repente en esta salida conecte una carga que funcione con línea y neutro y de repente en la otra salida que está aquí en el mismo grupo con un voltaje de 24 voltios, ¿no? Aquí prácticamente terminaríamos quemando prácticamente el dispositivo que soporta solo 24 voltios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ello. Bueno, en las prácticas estaremos también viendo mucho de esto. Especialmente estaremos utilizando en un momento el KDSIMO, que es un software muy utilizado para la conexión, por ejemplo, de diferentes dispositivos, un simulador muy bueno, muy sencillo también de instalar, ¿sí? Bueno, también les he pasado eso en el Drive del curso. Y por otro lado, fíjense que en los modelos del S7200 tenemos lo que son entradas analógicas embebidas. ¿Qué es embebido? Que viene integrado en todos los modelos, ya sea el 1211, 1212, la serie 1214, 1215, 1217, todos traen por lo menos esta entrada analógica de 0 a 10 voltios, ¿sí? Que son dos canales, ¿no? Canal 0 y canal 1, que, bueno, son a una señal de 10 voltios de voltaje, no esa señal de corriente. ¿Listo? Y además tenemos lo que es nuestro puerto, ¿ya? El puerto de comunicación. En este caso, el puerto integrado en todo PLC 1200 es el eh, puerto LAN RJ45, ¿no? RJ45 para el protocolo Profinet. ¿Sí? Bueno, por ahí había una consulta, pregunta de, bueno, alguien levantó la mano. No sé. Genera una consulta. Este, la ranura para la memoria, ¿exactamente para qué sirve? Y si solamente puede ser la memoria SD card de Siemens o puede ser una memoria así estándar, una SD card estándar, ¿no? Ah, ya. En esta ranura nosotros podemos adicionar pues una memoria SD, ¿sí? Que tiene que ser de la marca Siemens, ¿sí? Por lo menos yo siempre he utilizado de esa marca y la verdad alguna vez que intenté utilizar de otra marca, bueno, un genérico, Kingston, ¿no? Esas que hay, no eran reconocidas, ¿no? Por el TIA Portal, ¿no? ¿Sí? Entonces, y tampoco lo recomiendo, ¿ya? Porque, bueno, Siemens es muy sensible en cuanto al uso de sus memorias, ¿no? Si fuera un 300 la verdad, ni lo intenten, ¿sí? Porque yo sí vi que inclusive quemaron, ¿no? El, la micro SD, ¿no? O sea, original, ¿no? Por ejemplo, conectarlo a la laptop, ¿no? Entonces, por esa parte es muy sensible todo lo que es Siemens, siempre utilizar todo lo referente a su marca. En el logo normal, en el logo sí normal, el logo también, bueno, mm, también trae una pequeña ranura, pero sí es genérico, es normal. Pero en esta de Siemens sí debe ser de la marca Siemens, ¿sí? Y su finalidad es muchas, ¿no? La más importante tal vez es la de ampliar la capacidad de almacenamiento, ¿no? De programa. Pero otra de las posibles, por ejemplo, usos, ¿no? Es a veces para hacer un reseteo de hardware, ¿no? No recuerdo una vez que había un PLC que estaba totalmente, que se había dañado justamente haciendo
el, el firmware, ¿no? Actualización del firmware, ¿no? Se desconectó, ¿no? Se desconectó el cable de comunicación y ese PLC quedó prácticamente inutilizado, ¿no? Entonces, me lo trajeron y por ahí tratamos, ¿no? De hacer este recovery por USB, utilizando esta micro SD, ¿no? Que bueno, también es la misma que utilizan los PLC 1500, ¿no? Entonces retiramos una de 1500, se hizo ese recovery por USB, ¿no? Perdón, recovery por SD card, ¿no? Y normal, ¿no? Ya, entonces es como que se restableció ese PLC. Entonces otro uso que tal vez podría darse para esa memoria, ¿sí? Bueno, por aquí miren las conexiones a las entradas y salidas del PLC son similares a como podemos ver en esta imagen. Justamente esto está hecho en el KDSIM, que es un software muy bueno, que muchos tal vez si lo han utilizado saben que es bastante bueno para hacer las prácticas de conexión, ¿no? O sea, tal cual nosotros conectamos en el simulador, es tal cual nosotros vamos a conectar también en el mundo real, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? Porque es exactamente así, ¿sí? O sea, no hay ni un cable de más ni de menos, ¿sí? La limitancia de este software, por ejemplo, es que solo admite eh, el trabajo o el uso de las entradas digitales y salidas digitales, ¿no? Poco no te permite trabajar con señales analógicas. Por lo menos la versión 4.0 que tenemos no tiene esa opción, ¿sí? Bueno, ya esto veremos en un momento, ¿no? Cómo armar, cómo hacer las simulaciones, ¿sí? Con respecto a las características del PLC 1200, podemos observar que tenemos diferentes gamas, ¿no? Si bien la familia es 1200, tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de CPU. Tenemos la CPU 1211, que son los más básicos, y la CPU 1212, ¿no? Que también son básicos, pero bueno, tienen unas funcionalidades adicionales a la 1211, ¿no? Son utilizados para proyectos pequeños, la verdad, ¿sí? De repente los más utilizados son la serie 1214, ¿sí? Las 1214 son PLCs de los más populares que podemos encontrar, ya que tienen ciertas características que los hacen muy útiles para diferentes proyectos de baja a mediana envergadura, ¿sí? Por ejemplo, viendo netamente la CPU 1214C, podemos aquí ver el tamaño, que es un poco más grande que los otros, ¿ya? Además, la memoria de trabajo, como se puede observar, la memoria de trabajo en este caso se refiere a la memoria de datos, ¿sí? En este caso, esa memoria temporal, ¿no? Que es volátil, es de 50 kilobytes. Y la memoria de carga, ¿no? Es lo que hablábamos de la memoria de programa, ¿no? La memoria de programa, que es una memoria que no es volátil, que tranquilamente se mantiene si es que se va la energía. En este caso es de 2 megabytes para este modelo, ¿no? En cambio, para las CPUs más sencillas es solamente de 1 megabyte, ¿sí? Y bueno, puede ser incrementado esto con el uso de esa memory card, ¿sí? Tenemos un espacio conocido como la memoria remanente, que habíamos dicho el día de ayer, que sirve para poder hacer que ciertas variables de la memoria de datos, ¿no? Puedan quedar, digamos, almacenados en su último valor si es que se va la energía, ¿no? Entonces yo puedo configurar ciertas variables de la memoria de datos y hacerlas que sean remanentes para que en caso de que se va la energía, al reiniciarse el PLC, esa variable recuerde, ¿no? Su último valor antes de haberse perdido esa energía. En este caso es de 2 kilobytes para estos modelos, ¿sí? En cuanto a las señales integradas o embebidas, digitales y analógicas, todos, fíjense, traen dos entradas analógicas, que es de voltaje de 0 a 10 voltios, ¿sí? Sin embargo, lo atractivo de la 1214 es que trae 14 entradas digitales, ¿no? Y 10 salidas digitales, ¿sí? A comparación de los otros modelos, ¿no? Y bueno, traen 6 y 4 salidas en el caso del 1211, ¿no? Que para proyectos pequeños o para prácticas, por ejemplo, de aprendizaje, es suficiente, ¿sí? Bueno, el tamaño de la memoria de imagen de proceso, ¿no? Tanto de entradas como de salidas, va a ser de 1024 bytes. Las marcas, ¿no? Las marcas son de 8192 bytes para la 1214. Se puede ampliar, fíjense, nuestros módulos de señales, es decir, nuestros módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, hasta 8 módulos en el CPU 1214. En cambio, en el 1211, fíjense que no se puede, ¿no? Prácticamente sería un PLC compacto, ¿sí? En cambio, el 1212 te admite hasta dos módulos de señales, ¿ya?
todos los modelos de la serie 12, 7200 se les puede agregar un signal board también, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, porque este pequeño módulo nos puede salvar, entre comillas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Para completar ciertas características que el PLC en su forma básica no tiene. Por ejemplo, este 1214 no dispone de salidas analógicas, ¿no? Entonces, tranquilamente tú puedes comprarte una signal board y sobreponer pues en el PLC y ya tener una salida analógica, ¿no? Hay signal boards para entradas digitales, salidas digitales, también analógicas. Y bueno, lo que le faltaría a este PLC sería una salida analógica, que es muy importante, ¿no? De repente para controlar, no sé, pues una válvula o tal vez la velocidad de un variador de frecuencia, etcétera, ¿no? Y bueno, hay signal board también para comunicación, en este caso para lo que todo es el protocolo RS485, que es Modbus RTU, ¿no? También es un signal board de lo más popular que incrementa bastante las capacidades de esta gama, ¿no? Por eso que esta CPU es ampliamente utilizada, ¿no? Les gusta a muchas personas, ¿no? Trabajar con ello porque la verdad es muy versátil, ¿no? Si es que se le va agregando sus aditivos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en cuanto a los módulos de comunicación, todas las gamas me permiten ampliar hasta tres módulos de comunicación que van al lado izquierdo. Los módulos de señales van al lado derecho, ¿sí? Bueno, otras características tecnológicas que tienen es el uso de los contadores rápidos, ¿no? Tenemos contadores rápidos de fase simple y fase en cuadratura. Netamente, estos se refieren, por ejemplo, en fase simple, que solamente va una señal, ¿no? Tipo tren de pulsos, ¿no? Y en fase cuadratura, por ejemplo, para los encoder, ¿no? Tenemos encoder incrementales, ¿no? Que trabajan, pues, de repente con dos señales, ¿no? De mando A y B, ¿no? Para hacer el control tanto de posición, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, trabajamos para con este tipo de contadores, ¿no? Porque queremos contar de repente las señales que nos manda ese encoder para saber, pues, ¿no? Cuál es la velocidad de giro, de repente, de un eje, inclusive saber la posición. Entonces, es mucho más completo, ¿no? En el caso de la CPU 1214, tenemos hasta seis contadores rápidos, ¿no? Tres de los cuales son hasta 100 kilohertz, ¿sí? En cuadratura tenemos tres hasta 80 kilohertz y otros tres que son hasta 30 kilohertz en fase simple y 3 a 20 kilohertz en cuadratura, ¿sí? En los otros modelos tenemos una menor cantidad, ¿sí? Las salidas tipo impulso, ¿no? En este caso son salidas ya sea tipo PWM, ¿no? Modulación por ancho de pulsos, o tipo PTO, ¿no? Lo que son las salidas tipo tren de pulso. ¿Listo? Por ejemplo, las PWM son bastante utilizadas para hacer control PID, ¿no? Hacer un control de... Entonces, justamente esta modulación por ancho de pulso es utilizada para hacer una regulación de repente, ¿no? Para una salida o para controlar de repente un, un actuador, ¿no? De repente que quiero controlar de forma analógica, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo puedo mandar aquí salidas tipo PWM, ¿no? Salidas tipo PWM, esta modulación por ancho de pulso, para hacer esta regulación proporcional, ¿sí? Las PTO son salidas tipo tren de pulso, que normalmente a veces se utilizan para mandar señales, ¿no? Hacia, por ejemplo, los motores paso a paso, ¿no? Que utilizan ese tipo de señales de tren de pulso, ¿sí? Entonces, son salidas tecnológicas, ¿no? Que se utilizan para hacer control, principalmente de actuadores, servomotores, ¿no? Motores paso a paso, etcétera, ¿sí? Para hacer un control de posición, ¿no? Un sistema de control de posición para un servomecanismo, ¿sí? Eh, Tiene memory card, que ya dijimos, ¿no? Que es una memory card que es opcional, que se compra muy aparte. Además, tenemos lo que es el respaldo a reloj, es decir, si por A o B tu energía no está energizada, ¿no? Prácticamente tu PLC y tiene una configuración de tiempos, ¿no? Tranquilamente puede almacenar hasta 10 días, ¿no? 10 días toda esa configuración sin perder ningún tipo de sincronización, se puede decir, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, una pregunta, dicen, lo ideal sería usar una salida analógica para la salida del PID. Ah, ya. Claro. ¿Cuál es la diferencia, no? Tecnológicamente hablando, ambos funcionan de forma, ya sea una salida analógica para un control PID o también una salida tipo PWM para un control PID. Funcionan prácticamente de forma similar en cuanto a optimización o el uso, ¿no? ¿Por qué? Porque las salidas analógicas, si bien uno podría pensar que es lo más adecuado, ¿no? Para hacer un control exacto, ¿ya? Su desventaja es que
digamos que necesitas, ¿no? También un actuador que sea analógico, pues, ¿no? ¿Ya? En cambio, eh, las salidas tipo PWM, de algún modo, te permiten, ¿no? Hacer un control PID utilizando un actuador que sea binario o discreto, ¿no? Siempre y cuando la aplicación de repente sea un poco lenta, ¿no? Por ejemplo, para sistemas de control de temperatura son ampliamente utilizados, ¿no? Estas salidas PWM, ¿no? Ya que estos pueden mandar señales, ¿no? Pulsantes, ¿sí? Hacia un actuador, ¿no? Binario, y de esa manera mandar, pues, señales de activación y desactivación, ¿no? Precisas para mantener el control de temperatura en el set point o valor de referencia deseado, ¿no? O sea, el PWM es una tecnología tan buena, ¿no? Que permite convertir, entre comillas, una salida digital en prácticamente una salida analógica, si se puede decir, ¿no? ¿Sí? Porque te permite realizar, ¿no? Ese control casi proporcional, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Y es por eso que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en los diferentes bloques PID de cualquier marca, la configuración de estas salidas, ¿no? Ya sea de forma analógica o tipo salida PWM, ¿no? Porque funcionan ambas muy bien, ¿sí? Ambas funcionan muy bien. Bueno, em, tenemos, como mencionaba, los protocolos de comunicación, en este caso que sería por Ethernet, ¿no? Este protocolo de comunicación es embebido para cualquier gama de los PLC 1200, ¿sí? Todos son por Profinet, que bueno, es un derivado de Ethernet, ¿no? ¿Ya? Bueno, por aquí ya dijimos Ethernet. Las velocidades, ¿no? De ejecución dependen mucho del tipo de instrucción que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones matemáticas, como puede ser un escalamiento, una normalización, ¿no? Para trabajar una señal analógica principalmente, son pues operaciones que consumen bastante procesamiento, ¿no? De la CPU. Pero bueno, fíjense que una instrucción lo realiza en 18 microsegundos, ¿no? O sea, prácticamente en 18 millonésimas de un segundo. O sea, nosotros ni nos vamos a dar cuenta, pero ya hizo un escalamiento, una normalización, un movimiento, ¿no? De un valor entero o valor real hacia otro o bloque, ¿no? ¿Ya? En cambio, las instrucciones booleanas, ¿no? Que estas son de un contacto abierto, cerrado, ¿no? Depende de una activación, desactivación de una bobina, solo toma 0,1 microsegundos por instrucción. Se dan cuenta que prácticamente aquí es mucho más veloz, ¿no? 180 veces más, más lento una instrucción de matemática que una instrucción booleana, ¿no? Sin embargo, es tan veloz el PLC, ¿no? Que prácticamente nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos justamente estos módulos de señales, signal board que hemos estado hablando. Y bueno, en esta tabla pueden ver, ¿no? Todas estas diapositivas también ustedes la encuentran ahí en el drive del curso. Todo esto es lo que nosotros podemos tener, ¿no? Tenemos módulos de señal o signal modules, ¿no? De inglés signal module, SM, que pueden ser solo entradas, ¿no? Ya sean de 8 o 16 entradas, ¿no? Solo salidas, ¿no? De 8 o 16 salidas, ¿no? Ya sean eh, tipo relé o salidas a transistor DC, ¿no? Cuando yo diga transistor, es a DC, si veo DC, es a transistor, ¿no? Y si es relé, pues es un relé, ¿no? Es tipo relé, ¿no? Las salidas tipo relé ya dijimos que puedes controlar cargas ya sea de corriente continua o de corriente alterna. En cambio, las salidas tipo DC o tipo transistor, solamente cargas de corriente continua, ¿no? O sea, jamás conectemos una salida, un PLC que tenga salida DC, una carga que se alimente de corriente alterna, ¿ya? Bueno, y también existen módulos mixtos, ¿no? O combos, algunos le llaman así, que traen tanto entradas como salidas, ¿sí? Entonces aquí también tenemos de 8 canales de entrada, 8 de salida, inclusive hasta 16 canales de entrada y 16 de salida. Obviamente el costo también es mayor conforme las vas aumentando, pues, el número de canales, ¿no? ¿Ya? En cuanto a los módulos analógicos, también disponemos, ¿no? De módulos que tengan entradas analógicas, ya sean 4, 8, del mismo modo salidas, 2 o 4 salidas, ¿no? Pueden aquí, en todo lo analógico, amigos, siempre hay que tener muy en cuenta el término que va a ser la resolución, ¿sí? La resolución, la, la resolución de estos canales analógicos es fundamental tener en cuenta, ya que se refiere a esa capacidad de repente
de poder leer, ¿no? Mínimos cambios, ¿no? De nuestras señales, ¿no? ¿Ya? Es como, por ejemplo, tengo un reloj, imagínense, ¿no? Imagínense un reloj que solamente indique, ¿no? Las horas principales, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta, bueno, las 12 horas, ¿no? Entonces, y no tuviera esas rayitas, ¿no? Que dividen, pues, de hora en hora en cinco espacios, ¿ya? Entonces, fíjense que prácticamente tendríamos que adivinar en qué hora está, ¿no? ¿No? De repente es 1:40, tendría que adivinar, ¿no? Es 1:30, o sea, tendría que hacer ello, ¿no? Pero mientras más divisiones tengas, ¿no? Y de repente la aguja del reloj se posiciona en una de ellas, tú vas a tener mayor exactitud, ¿no? En poder indicar cuál es la hora exacta, ¿no? ¿Sí? Imagínense estos relojes pues de pared, ¿no? Antiguos, ¿no? Hoy día todo es digital casi, pero bueno, todavía se utilizan bastante esos relojes, ¿no? Entonces, ese ejemplo quería ponerles, ¿no? Para que entiendan a qué me refiero con la resolución. Mientras más alta sea su resolución, prácticamente tú vas a poder dar valores mucho más exactos, ¿no? Del valor que estás queriendo leer o medir, ¿no? Es como que yo tenga de repente, imagínense, ¿no? Un multímetro, ¿no? Que solo marque de repente, digamos, un voltaje, ¿no? 2,3 voltios, ¿no? 2,3 voltios, ¿no? Y por otro lado tengo otro multímetro más, con mayor resolución, que me puede marcar de repente 2,26, ¿no? 26 voltios, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, ¿quién tiene más resolución, no? Prácticamente este, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite dar inclusive en decimales, pues, mucho más precisos, más exactos, ¿no? En cambio, el otro a veces va a redondear el valor. Entonces, estás perdiendo cierta información, cierta exactitud, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces, aquí en este caso de los analógicos, ya hablamos de la resolución, pero a nivel de bits, ¿no? Por eso uno encontrará de repente de 10 bits de 10 bits de resolución, ¿sí? De repente hay otros de 12 bits de resolución, hay también de 14 bits de resolución, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, mientras más bits tengas de resolución, va a ser mejor, ¿no? ¿Y cómo así, no? ¿Qué significa esto, no? Que va a ser 2, por ejemplo, de 10 bits de resolución, significa que ese valor analógico se puede dividir en 2 elevado a la 10 espacios, ¿no? 2 a la 10, ¿cuánto es? 1024, ¿no? Ya, entonces, es como que, digamos, si fuera voltaje, el 10 voltios, ¿no? En la entrada analógica, puede leer cambios de hasta 10 voltios entre 1024, ¿no? Pues, casi unos 0, pero, unos 9 milivoltios aproximadamente, ¿no? En cambio, si tuviera uno de 14 bits de resolución, sería esos 10 voltios, ¿no? Puede leer datos inclusive de 12 elevado a la 14, ¿no? Bueno, aquí, siendo exactos, en la fórmula va a ser 2 a la 14 menos 1, ¿sí? Bueno, entonces, 2 a la 14, ¿cuánto va a ser, no? 2 a la 10 es 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, ¿no? Entonces, sería 16383, ¿no? ¿Ya? Entonces, 10 voltios entre 16.383, prácticamente dar pues unos decimales mucho más pequeños, ¿no? Entonces, mayor resolución, puede leer cambios muy pequeños, ¿no? De voltaje, ¿no? Entonces, por eso que la importancia de la resolución, obviamente que mientras más resolución, también más caro, ¿no? Ese ADC es mucho más avanzado, pues, ¿no? Ya, lo mismo en las salidas analógicas, y también tenemos combos, ¿no? De entrada y salidas analógicas. ¿Listo? Dice la resolución de un... ¿De cuántos resolución del PLC? Depende, por eso decía que puede ser de 10 bits, 11 bits, 12, 13 bits, 14, 15, hasta 16 bits, ¿no? Por ahí vemos en el PLC es de 1200. La resolución del PLC es más alta que un instrumento de medición. Mm, depende, ¿no? Existen instrumentos avanzados, ¿no? Que pueden tener una resolución mayor inclusive a un PLC, ¿no? Obviamente más caro, pues. Entonces, amigos, precio, función, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Todo, toda funcionalidad más alta también es un precio más alto. O sea, bueno, un PLC de bajas prestaciones tiene pues más barato, pues, menos resolución también, ¿no? Un instrumento también más avanzado, más caro, más resolución, más opciones, ¿no? Sí. Y en cuanto a los módulos de comunicación, tenemos no solamente el protocolo RC485 o RC232, ¿no? Que es para Modbus o comunicación serial, ¿no? Que le denominan, sino también hoy sí, tenemos módulos de comunicación para Profibus, ¿no?
tenemos también lo que es AS Interface, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay unos módulos también que nosotros disponemos en TIA Portal. ¿Sí? Aquí está la Signal Board, amigos. Es algo muy importante que nosotros tengamos presente porque este pequeño elemento se acopla en la parte frontal, ¿no? Del PLC. ¿Ya? Como les había mencionado, pues puede venir para entradas, salidas digitales, ¿no? Analógicas, ¿no? O sea, lo más común a veces ver salida analógica, ¿no? Porque el PLC 1200 ya trae entradas digitales, salida digital y entrada analógica, ¿no? Pero ¿qué no tiene? Salida analógica. Entonces, se suele comprar un módulo para salida analógica, ¿no? Ya, completa bastante el PLC para diferentes aplicaciones, ¿no? Otro módulo, como mencionaba, es el RS232, RS485 para comunicación Modbus, por ejemplo, ¿no? Ya que varios variadores de frecuencia, ¿no? Utilizan, ¿no? Comunicación Modbus, ¿no? Modbus RTU en específico. Y bueno, si no tuviera este módulo, no podrías controlar ese variador, ¿no? Pero con este, normal, ¿no? Veremos también en el curso cómo hacer la configuración de estos módulos para el control de variadores, ¿no? Bueno, eh, el módulo de señales. Los módulos de señales, ¿no? Como mencionaba, ¿no? En las gama 12-14 se agregan a la derecha y pueden ser máximo hasta 8 módulos de señales, ¿ya? Eh, Pueden ser de señales digitales, analógicas, combos de entradas, salidas mixtas, se puede decir, ¿no? Prácticamente ellos, ¿no? ¿Ya? No sé si alguien levanta la mano. Ingeniero, una consulta. ¿Esos módulos tienen que ser de acuerdo, digamos, a si es que, no sé, se le pone digital o analógico? O sea, ¿tiene un orden específico como deberían ir? Ah, ¿O es de acuerdo a como, por vez, me compro un analógico, primero le pongo analógico porque lo necesitaba. Luego necesito un digital, módulo de expansión. Compro otro digital y no hay problema, lo pongo al siguiente. sí, No, no hay no hay... problema. No hay Ah, problema, la vale. verdad. Tranquilamente yo puedo poner un analógico, salida analógica, entrada digital, o sea, no hay problema, ¿no? Lo único que sí debo tener en cuenta es que todas las configuraciones que yo haga en este orden, en el orden físico, también deben de hacerse en el mismo orden en el software, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Todo lo que nosotros agreguemos físicamente, inclusive el signal board o cualquier módulo de comunicación, módulo de señales que se agregue físicamente al PLC, debe de ser exactamente en el mismo orden, en el mismo modelo, en la misma serie, en la misma versión, debe ser elegida en el software, en el TIA Portal, ¿no? De este modo, tanto hardware como software deben ser exactamente lo mismo. De otro modo, va a mandar ahí más bien fallos, ¿no? Pero sí, de repente, algo que suele verse comúnmente es que siempre configuramos primero todo lo digital, empezando de las entradas digitales, luego las entradas, salidas digitales, y luego pasamos a las entradas analógicas, salidas analógicas. Digamos que es un orden que muchos eligen, ¿no? De repente para que esté ordenado, ¿no? Porque, bueno, se vería un poco desordenado, ¿no? Que sea salida analógica, luego entrada analógica, luego traes una entrada digital, pero no hay problema, o sea, de que puede funcionar, funciona, ¿no? Pero bueno, como mencionaba, pues a veces un poco respetando ese orden sería entradas digitales, salidas digitales, analógicas, ¿sí? Bueno, lo más importante ¿no? es el orden y que coincida, ¿no? La coincidencia es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Eh, Aquí hay que tener muy en cuenta que estos módulos necesitan de alimentación para que puedan funcionar, ¿sí? De otro modo, tus entradas digitales no van a tener esa energía para activar justamente a los dispositivos internos, ¿no? ¿Ya? Eso pasa, ¿no? A veces uno puede pensar que ya conectándolo al PLC, el PLC mismo lo alimenta, ¿no? No, no es así, ¿no? Tienen sus propios terminales de conexión para que puedan funcionar, amigos, ¿no? Son a veces problemas sencillitos que a veces uno obvia, ¿no? Pero que son muy importantes de recalcar, ¿sí? El otro módulo es el módulo de comunicaciones. En este caso, estos módulos de comunicaciones se colocan a la izquierda, máximo 3 módulos de comunicación que pueden ser convencionados, ¿no? Profibus, ¿no? En Profibus, por ejemplo, puede ser maestro, ¿no? En este caso de los 1200, por ejemplo, se puede decir, no sé, pues algo, una desventaja, ¿no? Es que si quieres que tu PLC se comporte como maestro, como esclavo, necesariamente tienes que comprarte
módulos específicos para cada tipo, ¿no? O sea, hay un módulo, por ejemplo, maestro Profibus, ¿no? Hay otro módulo, esclavo Profibus, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, los S7-300, ¿no? Que ya tienen integrado en muchos de sus casos, ¿no? Eh, internamente, inclusive, ¿no? Módulo eh, Profibus, tanto maestro como esclavo. Entonces, por ahí, este 1200, tienes que comprarte, pues, de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? A darle esa tarea, ¿no? Ya. A ver, levantó la mano Alfredo. Ingeniero, ya, y en el caso, consulta, que yo quisiera utilizar el protocolo PC, o sea, nativo. Normal, no habría problemas si es que utilizo ese puerto de Ethernet ya nativo de la PLC o tendría que hacer alguna configuración o una instrumentación ¿Qué para protocolo me dijiste? Un poquito se cortó recién. OPC, OPC. ¿OPC? Ujú. OPC. Bueno, por OPC, yo entiendo más, bueno, OPC es, no lo entiendo mucho como protocolo, ¿no? Sino más el OPC es, ¿no? Más que todo software, ¿no? Por ejemplo, el Para OPC es una comunicación, claro. tecnología, ¿no? Que me permite, ¿no? Los módulos son hardware, ¿no? Son hardware. En cambio, los OPC, por ejemplo, son tecnologías a nivel de software, ¿no? Que me permite comunicarme con dispositivos, ¿no? De otras marcas, principalmente es lo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera comunicarme mi PLC 1200 con un PLC de Allen Bradley, ¿no? Que puede ser un Control Logix, un Compact Logix, ¿no? Que ambos de repente tengan el protocolo Ethernet, ¿no? Sin embargo, comunicarse entre ellos es un poco difícil, digamos, ¿no? Hacerlo por bloques, ¿no? Pues sí es posible. Entonces, muchos que eligen, ¿no? Eligen utilizar OPC, ¿no? Por ejemplo, el Kep Server, ¿no? Es un OPC muy utilizado, ¿no? Para hacer esta comunicación. Entonces, en ese OPC, simplemente configuramos, ¿no? Eh, la comunicación del OPC con el PLC 1200 y por otro lado, la comunicación del OPC con PLC Allen Bradley, ¿no? De un control joystick, imaginemos, ¿no? Y el OPC, como es un software y está recibiendo datos tanto del PLC Siemens como del PLC Allen Bradley, lo que hace es vincularlos, ¿no? A través de sus tags, ¿no? De sus links, eh, y de esta manera establece la comunicación, ¿no? Entre ambos dispositivos. Entonces, el OPC, por ese lado, ¿no? Más que un protocolo, ¿no? Es un software, ¿no? Es un programa, pues, ¿no? Que me permite hacer ese intercambio de información eh, entre dos equipos, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero a nivel de hardware, no, ¿no? O sea, prácticamente ambos tendrían que tener de repente Ethernet o bueno. Al final de cuentas, lo único que me interesa es que el OPC reciba la señal, pero tranquilamente puede ser esa comunicación sin necesidad de agregar software, ¿no? Es lo que a muchos les gusta, ¿no? O sea, sin comprarse nada, a nivel de hardware, con el OPC pueden solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, por ahí entonces también veremos, ¿no? Ese proyecto, ¿no? De hacer comunicación por OPC que observer, ¿no? Bueno, y aquí sí quedaría, amigos, ¿no? Los PLC 1200, ¿no? Para los que recién están iniciando. Es muy importante tener muy claro, ¿no? Tenemos por aquí el PLC, ¿no? De la CPU, la serie 1200. Tenemos su Signal Board, ¿no? SB, ¿no? Que va montado en la parte frontal, ¿no? Del PLC. Tenemos los módulos de comunicación que van en la parte izquierda, comunicados a través de pines, ¿no? Del módulo hacia la ranura del PLC, ¿sí? Y por otro lado también tenemos los módulos de señales que también por una ranura similar van conectados hasta el mismo PLC, ¿sí? Entonces tenemos por ahí esos tipos de comunicación, o perdón, esos tipos de bloques de módulos, ¿sí? Bueno, continuando, algo muy importante también, amigos, de tener en cuenta es conocer, ¿no? Lo que es el protocolo de Internet o IP, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez sin saberlo, estamos trabajando con lo que es el protocolo de comunicación TCP/IP, ¿ya? Entonces, ¿qué será la IP? ¿No? Prácticamente son un conjunto de números que van a identificar de manera lógica, jerárquica, a un dispositivo dentro de una red Ethernet, ¿sí? Es prácticamente, en palabras sencillas, darle un nombre a nuestro dispositivo, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos a tener que diferenciar entre dos tipos, ¿no? Ya vamos a tener que diferenciar
entre dos tipos, o dos partes, ¿no? ¿Ya? Tenemos una parte que viene a ser los números de red, y por otra parte tenemos los números del host o de nuestro dispositivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es para que se entienda, ¿no? De forma muy sencilla, como imagínense una familia, ¿no? Nosotros tengamos una familia que esté pues compuesta por varios hermanos, ¿no? ¿Ya? Todos estos hermanos van a tener en común el mismo apellido, ¿no? Los mismos apellidos, materno, paterno, ¿no? Igualitos, ¿no? Pero para diferenciarse uno de otro, pues se diferencian a través del nombre, ¿no? Uno se llama de repente José, otro se llama de repente Carlos, otro se llama Jesús, no sé. Entonces, de esa manera se puede diferenciar a un componente de la familia del otro, ¿no? Entonces, de forma similar, es que nosotros vamos a diferenciar a un dispositivo dentro de una red, ¿sí? A través de estos números IP. Entonces, vamos a tener números que van a ser de red, que va a ser común para todos ellos, ¿no? El mismo, y por otro lado, números del host, que va a ser netamente para cada uno de ellos, ¿no? Esto es importante ¿para qué? Para que yo pueda enviar información hacia el nodo respectivo, ¿no? Y no hacia otro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el servidor puede adoptar este número, ¿no? 192.168.0.0, y todos los demás dispositivos, ¿no? Van a estar en la misma red, ¿no? 192.168.0, y uno será 15, otro será 46, otro será 11, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay ciertos números también que están permitidos, ¿no? No puedes utilizar de repente el 5.000, 6.000, 8.000, ¿no? O sea, hay cierta restricción y vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, las IP, como había mencionado, ¿no? Son estos números, pero está compuesto pues de cuatro números, ¿ya? ¿Ya? De cuatro números que se van a, digamos, clasificar en IP de clase A, clase B, clase C, clase D, inclusive hasta clase E, ¿no? Entonces, cada uno, fíjense acá tenemos los números, ¿no? Que representan de forma general W, X, Y, Z, ¿no? Son los números, los cuatro números del número IP, ¿sí? Estos números, básicamente, ¿ya? Estos números van a ser entre 0 hasta 255. ¿Por qué? Porque prácticamente representan números a nivel de bytes, ¿sí? Números a nivel de bytes. Los bytes netamente están caracterizados pues por ser de 8 bits, que van de 0 a 255, como explicamos ayer, ¿no? Tenemos el de clase A, ¿no? El de clase A, que se diferencian justamente por el primer número, ¿no? El W en este caso, ¿no? Si el número va de 0 a 127, es de clase A; si es de 128 a 121, clase B; si va en este rango, clase C; y bueno, por acá estos rangos, ¿no? De la D y la E respectivamente, ¿no? La D y la E no son tan utilizados, son experimentales, ¿no? A veces, ¿no? Más utilizamos la A, B y la C para los PLC, ¿sí? Bueno, además la clase A se caracteriza porque solo el primer número es de red y los otros tres son del host, ¿sí? Entonces, puede adoptar estos ejemplos, ¿no? Pues puede ser cualquiera, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces hay que evitar, ¿no? Que utilizar el 0 o el 255, ¿sí? Bueno, tenemos además los de la clase B, que ya ocupan dos números para la red y dos números para el host, ¿sí? Dos números de red, primer y segundo byte, ¿no? De la red, y tercer y cuarto del host. Bueno, tenemos la clase C, que es muy utilizada, que los tres primeros son de la red y el cuarto del host. Y bueno, eso sería en cuanto a los números IP, amigos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cualquier dispositivo, ¿no? Ya sea un PLC, un HMI, un variador de frecuencia, ¿no? Va a estar identificado dentro de una red por el número IP. En este caso vamos a utilizar bastante el protocolo Profinet, ¿no? Que también está basado en Ethernet, ¿no? Es un derivado, ¿ya? Entonces ahí puedes utilizar, ¿no? Ya sea de clase A, clase B, clase C. Y a veces es uno de esos grandes problemas, ¿no? Cuando estás en una red LAN y tienes dos dispositivos, ¿no? Que están en diferentes redes, ¿no? No estableces comunicación, ¿no? No sabes por qué, ¿no? Es porque simplemente no están en la misma clase y no se entienden, ¿no? Entonces, sí se puede hacer la comunicación entre diferentes clases de red, ¿no? Pero ya necesitarías, pues, de repente, de una pasarela, ¿no? O de repente un bridge o algo, ¿no? Pero si no es así, pues necesitas que todos estén en la misma clase, ¿ya? Bueno, ladder es el primer lenguaje que vamos a ver, ¿no?
De Sí, repente pues bueno. muchos lo conocen, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo, como el lenguaje de contactos, ¿no? Que utilizamos para lógica cableada, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando, ¿no? De todas maneras, hay una primera parte, este lenguaje, ¿no? Luego veremos otros lenguajes, ¿no? Como AWL, bloques de funciones, ¿no? Texto estructurado, etcétera, ¿no? Graphs, ¿sí? Bueno, aquí tenemos justamente ya para entrar lo que es nuestro TIA Portal, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener las siguientes partes, ¿no? ¿Sí? Bueno, por aquí tenemos nuestra barra de títulos, ¿no? Que básicamente, perdón, aquí tenemos nuestro nombre, ¿no? Ya, nuestra barra de títulos, que es el nombre del proyecto. ¿Sí? Alfredo, levantó la mano. Sí, Inge, perdón. Una pregunta. Dime. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, te escucho. Eh, Supongamos que me mandan a hacer servicio a un PLC que ya está conectado a una red. Obviamente ya está montado en su gabinete, en su rack. ¿Y yo cómo puedo identificar qué IP tiene? Obviamente para no duplicar con los demás equipos a los que ya está conectado. No sé si me voy Ah, a ya. entender. Sí, por ejemplo, en cuántas Siemens, ¿no? Y bueno, si utilizamos netamente el PLC 1200, ¿no? O cualquier PLC, ya sea el 300, ¿no? O el 1500, que la tía aporta, que bueno, se enfoca en nuestro curso, se puede hacer un diagnóstico online, ¿no? Puede hacer un diagnóstico online entre el tía Portal y el PLC. De este modo, hacer el diagnóstico online. Automáticamente el tía Portal me lee, ¿no? Todas las características de ese PLC, ¿no? En qué IP está, ¿no? Qué tipo inclusive de PLC es, ¿no? Qué modelo, qué referencia, etcétera. ¿Ya? En cambio, si no fuera, por ejemplo, de esa serie, como si sale en Bradley a veces, ¿no? Se utiliza a veces el RC Links, ¿no? Pero el RC Links a veces no te lee si no está tu PC también configurada en la misma clase de IP, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, muy utilizada es utilizar un software, ¿no? El que es eh, este de aquí, ¿no? Que es el IP Share, ¿no? ¿Ya? Que, bueno, se puede utilizar, ¿no? Para que nosotros podamos hacer esa lectura, ¿no? Es como que nos escanea todos los dispositivos de red, ¿ya? Ahí está Wireshark, ¿no? El Wireshark, ¿ya? Que es un programa que lo podemos descargar de internet, ¿no? Y que te escanea todos los dispositivos conectados a tu red, ¿sí? O sea, por ejemplo, es una solución bastante utilizada, ¿ya? Para esos problemas, ¿no? ¿Ya? Wireshark, ¿no? Para cualquier modelo, ¿ya? Para cualquier modelo me puede servir, ¿sí? Bueno, por acá tenemos, fíjense, en el tío portal, ¿no? Nuestra barra de menús, ¿no? Dos barras de menús, ¿no? Están todas las opciones que tiene este programa, ¿sí? Tenemos lo que son la barra de herramientas de acceso rápido, ¿no? Que se utilizan ya sea para crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, guardar un proyecto, de repente imprimir, cortar, copiar, pegar, eliminar, ¿no? Tenemos para hacer, deshacer, ¿no? Hacer lo que es una compilación, ¿no? Hacer un download, ¿no? O sea, pasar el programa al PLC físico o un upload, ¿no? Del PLC físico al TIA Portal. Puedo ponerme modo simulación, ¿no? Trabajar en tiempo real, por ejemplo, para un sistema SCADA, ¿no? Establecer conexión online con cualquier dispositivo, ¿no? O deshacer la conexión online, ¿no? Encontrar dispositivos accesibles, ¿no? Poner en modo room al PLC, poner en modo stop, ¿no? Hacer referencias cruzadas, ¿no? Poner las ventanas que vemos por aquí, ¿no? De repente este es el estándar clásico, ¿no? Pero podría poner las ventanas en forma horizontal, para algunos tal vez les gusta, o en forma vertical. Bueno, son las opciones más utilizadas, ¿no? Que a veces trabajamos con el software, ¿no? Entonces, por aquí, este XC4 viene a ser el árbol de proyecto, ¿no? En el árbol de proyecto nosotros vamos a encontrar todo lo necesario para hacer nuestra programación y nosotros, por ejemplo, vamos a tener todo lo necesario para configurar, por ejemplo, nuestro PLC, ¿no? Nuestro HMI, nuestro sistema SCADA, ¿no? Para hacer nuestra programación, ¿no? Crear nuestros bloques de repente, ¿no? Si es un bloque FB, bloque FC, ¿no? Trabajar de repente con nuestras tablas de variables, etcétera. O sea, todo eso es nuestro árbol de proyecto, ¿no? ¿Ya? En IC5 prácticamente viene a ser el área de trabajo, donde nosotros vamos a encontrar diferentes opciones, ¿no? De acuerdo a dónde estemos trabajando. Si, por ejemplo, queremos hacer la configuración del PLC, nos va a dar de esta forma. Si queremos ver de repente en vista de redes, nos saldrá pues todos los dispositivos que están en la red, ¿no? Una vista topológica, ver de repente cómo está configurado nuestro PLC, ¿no? Desde esa vista, ¿ya? Y bueno,
si estamos trabajando, por ejemplo, en ya la programación en el main, por ejemplo, la programación de ladder, ¿no? Nos aparecerá pues nuestra área de trabajo en ladder, ¿no? Si de repente por ahí estamos queriendo agregar un nuevo módulo, pues también me aparecerá esas características, ¿no? Entonces, es un área de trabajo general, ¿ya? En este 6 que se llama el task card, un catálogo de hardware, ¿no? Ya, en este task card en sí pueden aparecer diferentes opciones de acuerdo a dónde estemos trabajando, ¿no? ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, para agregar algún módulo, en este caso, en vista de dispositivos, ¿no? Puedo agregar, ¿no? De repente una fuente de alimentación, una CPU, un módulo de entrada digital o analógica, etcétera, un módulo de comunicación, etcétera, ¿no? Ya de repente estoy trabajando con HMI, ¿no? Acá me aparecerá ya los objetos, ¿no? De repente un tanque, de repente un botón, ¿no? De un pulsador, etcétera, ¿ya? En el 7 viene a ser la vista detallada, en el cual, bueno, es la vista detallada para el árbol de proyecto, ¿no? Si yo de repente estoy en algún punto en específico de nuestro árbol de proyecto, en la vista detallada me aparece una información más detallada, una descripción más detallada de esa función que esté queriendo ver, ¿ya? El 8 prácticamente es como su vista detallada, pero para el área de trabajo, ¿no? De repente que quiero configurar mi puerto de red, ¿no? Aquí, acá me aparecerá, ¿no? A qué dirección IP quieres cambiarle, ¿no? De repente si quieres configurar de repente algún eh, canal analógico, ¿no? ¿En qué dirección quieres ponerle, etcétera? Ya, elegir si es para tensión, para corriente, etcétera. ¿Ya? Bueno, tenemos la vista de portal, que bueno, esta vista de portal me permite cambiar, ¿no? Entre la vista de portal y la vista de proyecto, ¿no? Entre la vista de proyecto, ¿ya? Y la vista de portal, pues una vista en la cual, una vista inicial casi preconfigurada del día portal, que veremos en un momento, ¿no? ¿Sí? El 10 básicamente viene a ser un área en el cual nosotros vamos abriendo las, digamos, las ventanas que más utilizamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el main, un bloque FB, ¿no? De repente nuestra tabla de variables, ¿no? Entonces, ahí nosotros tranquilamente podemos acceder de forma rápida a esa área, ¿no? Entonces, sin necesidad de estar yendo en el árbol de proyecto y buscar, ¿no? Entonces, me ahorra tiempo, ¿no? Y bueno, el 11 una barra de estado, en el cual me indica todas las tareas que se realizan en segundo plano, ¿no? ¿Qué función se está realizando? ¿Ya? Es un área en la cual yo puedo ver las tareas que se están ejecutando en el tiempo portal, ¿sí? Acá está una descripción de cada uno de ellos, pueden leerlo si desean, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a pasar a nuestra parte de programación. Si por aquí hay una consulta pregunta, entonces pueden hacerlo. Si no, continuamos. Esto vamos a empezar hablando sobre lo que concierne